Agradezco a Dios el poder estar aquí con ustedes. Parece que no, pero parece que se estiró un poquito nuestro desembarco también aquí en la iglesia. El poder conocernos, el poder trabajar juntos, hermanos. Seguramente todos tenemos expectativas de qué manera trabajaremos, estaremos aquí en la casa del Señor. Venimos juntos con el pastor Nicolás. Él iba a estar el sábado pasado, pero la verdad es que por una enfermedad tuvo que guardar reposo todo el fin de semana y parte de esta semana también. Pero va a estar con ustedes muy pronto como para también conocerlos. Venimos con el deseo de poder sumarnos al trabajo que ustedes como iglesia están realizando, de poder adorar juntos, de poder juntos prepararnos para ir al reino con nuestro Señor, porque esa es la función de nuestra iglesia. La función de la iglesia no es otra más que preparar y ayudar a preparar a otros, porque esto termina. Porque este mundo con sus formas de ser, que nos parece tan eterno a nosotros, nos parece que siempre fue y siempre será así, llegará a su fin, según las promesas de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que, mientras tanto, juntos, aquí, compartiremos este tiempo de preparación, este tiempo de caminata hasta el reino de los cielos. Que Dios nos acompañe, nos dirija y nos permita hacerlo. Que ninguno de nosotros falte allí cuando veamos esas puertas abrirse para recibirnos. Hoy lo vemos, como dice Pablo, tras la imaginación, como si viéramos en un reflejo apenas eso, en nuestra imaginación. Pero un día será cierto. Y tan cierto como se cumplieron las promesas del nacimiento de Jesús, se cumplirán las promesas de su regreso. Hermanos, en este primer encuentro, yo quiero realmente plantearles lo que siento que debe ser el centro de nuestro encuentro con Dios. El centro de nuestra vida cristiana es Cristo Jesús. De eso no hay dudas. Jamás nada ni nadie puede ocupar ese espacio. Sin embargo, también ese Jesús decidió revelarse a nosotros a través de este libro que tenés en tu mano, a través de su santa palabra. Y yo quiero que veamos esto, lo profundicemos y lo establezcamos como base de nuestro encuentro con Dios, como la herramienta más santa que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos muchas herramientas, Dios nos habla de muchas maneras, pero tener en tu mano la palabra de Dios. A veces no caemos o no tenemos esa conciencia siempre delante de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a buscar, abrimos y... Cuidado, vamos a abrir la palabra de Dios. Es lo que Dios determinó que tenía que llegarnos a nosotros, es lo que Dios protegió a lo largo de la historia. Este ha sido el objeto del cuidado de Dios, porque Él sabe que aquí está todo lo que el ser humano necesita para la salvación. Aquí Dios se manifiesta, aquí Jesús se muestra a quienes no vivimos en los tiempos. Me gustó mucho el texto que elegiste para esta mañana, porque fíjense que San Pedro está diciendo a ustedes que no vieron, a ustedes que no lo conocieron como nosotros, a ustedes también Dios ha producido en ustedes la fe por lo que ellos les habían contado, lo que a nosotros nos cuenta su santa palabra. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 21. Segunda de Reyes, el capítulo número 21. El versículo capítulo 21, perdón, de Segunda de Reyes. Ahí encontramos la historia, en todo este capítulo, no lo vamos a leer completo, la historia de Manasés y de Amón. No nos vamos a centrar en el estudio de la vida de Manasés.
ni en la de Amón, sino que vamos a estudiar a quién fue el hijo y el nieto de ellos. Pero lo interesante es que si ustedes conocen la historia de Manasés, ustedes sabrán que fue un rey perverso, un rey que alejó al pueblo de Dios de la verdadera adoración a Jehová. Un rey que no escatimó esfuerzos en presentar delante del pueblo otras posibles adoraciones. Y él hizo cosas tan terribles como poner dentro del templo de Jehová la imagen de Acera para que sea adorado. Acera era el dios de la fertilidad, era un dios de origen fenicio. Fue puesto en el atrio, y las sacerdotisas que ejercían la prostitución tenían sus tiendas dentro del templo. Espantoso. Manasés después se arrepintió y sin duda estará en el reino de los cielos. Pero no pudo traer el pueblo de vuelta hacia Dios. No consiguió hacerlo. Es más, su hijo Amón, que reinó apenas 2 años, siguió en los caminos de Manasés antes de su conversión y fue muerto por sus siervos. Y en este contexto nace y vive Josías. Este es el contexto de Josías. El contexto de una familia destruida, el contexto de un abuelo que gran parte de su vida estuvo lo más lejos posible de Dios. El contexto entonces de un padre mismo que no solo se perdía a él, sino que llevó al pueblo a uno de los puntos más bajos, más lejanos de la voluntad de Dios. Ahora nace Josías. Y para entenderlo, para poder profundizar un poquito, vamos a buscar en Segundas de Crónicas el mismo relato. Pero en la página 30, en el capítulo 34, estamos acostumbrados a decir la página cuando estudiamos con personas que se acercan por primera vez a la Biblia. Capítulo 34, versículo 1. Ustedes saben que el libro de Reyes, el libro de Crónicas son libros que se van complementando. Y el libro de Reyes, generalmente al final de cada revisión de la vida de un rey, dice, y las demás cosas están escritas en el libro de Crónicas. Así que vamos al libro de Crónicas, que tiene los detalles más puntuales. Dice el versículo 1, tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Muere cuando estaba llegando a los 40 años. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. En primer lugar, Josías llega en medio de una familia absolutamente alejada. Y fíjense qué interesante que, aunque la Biblia utiliza esta expresión, la aplica específicamente a Josías. Y dice que Josías anduvo en los caminos ¿de quién? De su padre David. No podía decir en los caminos de su padre Amón. Ni siquiera podía decir en los caminos de su padre Manasés, porque el pueblo en realidad tenía el concepto de Manasés como un idólatra. Ni en su abuelo, tatarabuelo, no. Tuvo que ir hasta encontrarse con el reinado de David. Esto nos dice que Josías eligió lo que iba a hacer en su vida. Josías no se dejó llevar, Josías tomó una decisión a muy temprana edad. De pronto a los 8 años estaba en el reino, que tenía su regente, él estaba como rey en Israel. Y él allí podría haber decidido hacer lo que le plazca, porque era lo que había hecho su padre y era lo que había hecho su abuelo. Pero él decidió por sí mismo buscar a Dios. Fíjense en el versículo número 3 lo que dice. A los 8 años de su reinado, o sea, cuando él empezó a reinar cuando tenía 8 años, reina 8 años, o sea que tiene 16 años. ¿Se imaginan ustedes un muchachito de 16, un jovencito de 16? El mío tiene 14, el más grande. De paso, estamos todos aprestados en casa.
y quedaron los tres allí. Mi señora y mis dos hijos quedaron en casa. Están con el resfrío que anda por allí por todos lados, pero aparte les agarró conjuntivitis y queratitis. Soy el sobreviviente por ahora, pero gracias a Dios ellos estarán observando allí por internet. Dice el versículo 3, entonces, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. O sea, cuando él tenía 12 años de reinado, más 8 años cuando comenzó, tenía 10, ¿cuánto tenía? 20 años. A los 20 años él inicia la reforma. A los 12 toma una decisión importantísima. Empieza a buscar a Dios. A los 12 años él decide entonces iniciar una reforma. Cuando él personalmente tenía 16 años, busca a Dios. 4 años después decide iniciar una reforma en Israel. Hay que tener valor para eso. Hay que animarse a hacerlo. Hay que tener el valor de decidir buscar a Dios, buscar a Jehová. Y son los jóvenes que buscan a Dios en su temprana edad los que hacen la diferencia verdaderamente en el pueblo de Dios. Cuando Dios toma el corazón de un joven a esa edad, lo transforma, lo lleva de tal manera que luego en general fueron los líderes, los grandes líderes de Israel. No es que Dios no nos pueda transformar cuando se encuentra con nosotros de manera, cuando ya somos adultos, pero tenemos nuestra vida hecha, hemos cometido muchísimos errores en nuestra vida. Dios obra con nosotros, pero cuando Dios se encuentra con un joven de 16 años, y ese joven tiene el deseo de hacer de Dios su Dios, hace la diferencia verdaderamente. Y Josías hizo la diferencia. Y comenzó, nos cuenta desde el versículo 4 en adelante, comenzó a recorrer a Israel. Recorre Israel y trabaja destruyendo, va con el ejército y destruye. Y allí destruye inclusive altares tan antiguos como los que Jeroboam había establecido. Destruye los lugares altos. Va con su ejército y hace una obra de reforma dentro del pueblo de Dios. Josías decidió por Dios y decidió en serio. No me imagino a Josías dejando pasar los días. Me lo imagino con la decisión y un hombre de armas tomar. Y lleva a su pueblo con valor y decisión a reencontrarse con Dios. Y el pueblo lo sigue. El pueblo lo sigue. Nos dice en el versículo número 8, fíjense ustedes, ahora a los 18 años de su reinado. 18 años más 8 son 26 años de edad. Ahora dice, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, el canciller, para que repararan la casa de Jehová, su Dios. Ahora Josías empieza la segunda etapa en su reforma. Primero, eliminó los ídolos que confundían al pueblo. Los erradicó. Mató a los sacerdotes que llevaban al pueblo a esa adoración. Y ahora se acerca a la casa de Jehová y decide reconstruir, reparar la casa de Jehová, que venía ya durante años y años, ya hacía mucho tiempo, Joás había intentado reparar las grietas que había en la casa de Jehová, y había juntado dinero para eso, y el dinero había quedado allí en un cofre. Nos dice el relato bíblico que Josías manda a los sacerdotes a trabajar en la restauración del templo de Jehová. Y entonces dice en el capítulo 34, versículo... Upgrade your Ustream viewing experience. Enjoy live broadcasts and videos without banners and ad interruptions.
Watch Ustream without ads. Visit ustream.tv/ad-free viewing. Número 14. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Moisés, dado por medio de Moisés. Entonces Hilcías le dice a Safán, y Safán se acerca a Josías. Hasta ese momento, el pueblo de Israel no tenía la palabra de Dios. Habían llegado lejos, se habían alejado muchísimo de la voluntad de Dios. Pero lo más grave de todo eso es que se había perdido la palabra de Jehová. El Pentateuco que Dios había dado a través de Moisés, que era en ese momento lo que ellos poseían de la palabra de Jehová, se había extraviado. Por lo tanto, los sacerdotes enseñaban según lo que oralmente sus padres les habían enseñado y los padres de sus padres. El pueblo estaba sin la palabra de Jehová. Y el resultado de estar sin la palabra de Jehová estaba a la vista de todos. Porque hermanos, cuando no buscamos la palabra, cuando no estamos cimentados en la palabra de Dios, el resultado es confusión. Confusión. Porque o tomamos una sí, dice Jehová, para dirigir nuestras vidas, o lo intentamos dirigir solos. O tomamos las decisiones según la palabra de Jehová nos indica, o lo tomamos según a nosotros nos parece. Y desde el principio al hombre le viene pareciendo mal. Cada vez que el hombre intenta ir según sus caminos, por más buenas intenciones que tengamos, terminamos equivocados. Terminamos tomando decisiones equivocadas. No imaginamos siquiera hasta dónde caeremos si olvidamos la palabra de Dios. Hermanos, como iglesia estamos enfrentando tiempos distintos. Desde que nací en la iglesia adventista, ya fui criado por mi papá en la iglesia adventista. Mi primer sábado lo debo haber pasado en la iglesia, no sé, no me acuerdo, pero seguramente fui llevado a la iglesia. Y desde mucho tiempo hace que escucho que estamos pasando tiempos diferentes o estamos en tiempos difíciles. Yo no sé si a todos nos ha parecido siempre eso, pero hoy yo creo profundamente que estamos en tiempos realmente difíciles, donde el enemigo ha confundido a la humanidad, donde el enemigo ha hecho creer al hombre que puede ocupar el lugar de Dios en su propia vida y tomar por sí mismo todas las decisiones. Y donde hoy el pensamiento posmoderno lleva y se va metiendo y va llegando a todos los rincones de nuestra sociedad y tiene como base la libertad de ideas, de pensamientos, y entonces llegamos a la conclusión o escuchamos constantemente la idea de que si está bien para vos, está bien. Y si a vos te parece bien, es si te hace bien, si te sentís bien, si estás contento con esta nueva relación, y entonces adelante, que yo no soy quien para decirte que no. Y son palabras que suenan muy lindas y que las escuchamos entrelazadas en todo medio de comunicación de nuestro país. Y prendés la televisión y allí están esas palabras, y escuchás la radio y allí están. Y decir lo contrario es ser absolutamente retrógrada. Es querer imponer. Y nadie quiere que nadie le diga lo que está bien y lo que está mal. Tenemos un centro de influencia. Hermanos, como distrito tenemos un centro de influencia allí en Avenida Maipú. Anoche estuvimos con los ancianos reunidos. Ellos me hicieron el favor de ir hasta allá porque estábamos con un curso de control del estrés también y teníamos que tener nuestra reunión de ancianos mensual. Y hemos aprendido muchísimo. Hasta ahora nunca había tenido problemas yo con el estudio de la Biblia con la gente. Hasta ahora nunca me había planteado la necesidad de probar que la Biblia es la palabra de Dios. Hasta ahora siempre, y nuestros estudios bíblicos están preparados sobre la base
de una persona que pertenece quizás a otro credo o tienen otro credo fueron criados de otra manera, pero siempre con la base de que la palabra de Dios es la palabra inspirada. Ahora por primera vez me encontré con la pregunta, ¿y por qué tengo que creer en la Biblia? ¿Y quién es Dios para decirme lo que tengo yo que hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué Él? ¿Por qué tengo que someterme? ¿Y por qué soy pecador? ¿Qué es eso de pecador? Me están queriendo confundir. Si en realidad, si yo estoy bien, estoy bien. ¿Y por qué me voy a someter a algo tan antiguo? Y la verdad es que tuvimos que ir y desempolvar algunos apuntes de la universidad sobre los fundamentos de la Biblia como palabra de Dios. Y cuando empezamos a estudiar con una persona, con las diferentes personas, nos lleva más o menos 6 meses que la persona empiece a darle valor a la Biblia. Porque va en contra de todo lo que la sociedad le dice y de lo que suena bien. Un filósofo francés de nuestra época dijo allí por el año 80 que la posmodernidad es la religión más cómoda que existió alguna vez en este planeta. Y realmente tiene razón. Donde vos sos tu propio Dios, donde vos vas determinando lo que es correcto, lo que es incorrecto. Pero saben que eso va en una posición absolutamente opuesta a la palabra de Dios. Por eso digo que estamos viviendo tiempos cada día más difíciles, porque las bases de nuestras creencias están siendo movidas de allí. Y a menos que nosotros nos aferremos más profundamente a la palabra de Dios, no tenemos idea de a dónde vamos a terminar. Porque empezamos a querer amoldar y acomodar la palabra de Dios a nuestros tiempos. Porque queremos amoldar y acomodar a nuestras costumbres. Porque queremos que la palabra de Dios diga, en definitiva, lo que nosotros venimos pensando. Ese es un gran problema. Porque cuando Judá perdió la Biblia, ¿saben lo que hicieron? Empezaron a mirar a las naciones vecinas y empezaron a importar dioses ajenos. Y empezaron a traer los baales de otras religiones. Y empezaron a traer a Acera de otra religión. Porque no tenían la Biblia. Y como no tenían el sustento claro de Dios, la palabra de Dios que indica el camino, empezaron a incorporar costumbres que no eran para nada el plan de Dios. Y lo fueron haciendo al punto de que después era irreconocible el culto a Dios. Se había tornado en realidad un culto a Acera y a los Baales. Otro punto que nos enseña esta historia es que no hay reforma sin volver a la Biblia. Josías no lo sabía, no lo tenía. Quizás hasta él mismo nunca lo había tenido, así que no estaba desesperado por encontrar ese libro. Pero Dios lo puso delante de ellos. Y ahora ellos estaban allí con el deseo de realizar una reforma en su vida, empezando una reforma, pero ahora tenían la palabra de Dios y Josías llora cuando se encuentra ante la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel, cuando les leída la palabra que había sido encontrada durante una maratónica lectura de días, el pueblo llora porque se da cuenta de la situación en la cual están y que tienen que volver a Jehová. La Biblia es el único autor, es el único libro cuyo autor está presente en el momento en que lo leemos. La Biblia, no hay nada más importante en tu vida que tu encuentro con la Biblia. Podrá faltarte tu iglesia para encontrarte con el Señor. Podrán faltarte todos los hermanos que abrazamos esta mañana. Podrás estar solo. Pero tu Biblia debe ser la que guíe tu camino. Fíjense ustedes lo que nos dice, y ustedes conocen muy bien, en el segundo de Timoteo,
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y ustedes lo conocen muy bien. Yo no sé si puedo sacar acá el micrófono, no tenemos problema. Me siento como atrapado, si no. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, tenés que persistir. Si tenés que persistir es porque evidentemente él también se iba a ver rodeado de cantidad de pensamientos que lo iban a llevar en contra de la palabra de Dios. Y cuando Pablo está hablando a Timoteo, le está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía se estaba escribiendo. Y le dice a Timoteo, persiste, insiste, sostente, mantente en lo que has aprendido, porque fuiste enseñado por la palabra de Dios. Y entonces llega ese versículo tan conocido que tantas veces lo usamos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, toda la Biblia, ese libro que tenés en tu mano, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y tiene una utilidad. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la Biblia? Hay cosas para las cuales la Biblia es útil y hay cosas para las cuales la Biblia evidentemente es inútil. La Biblia en tu mano es útil. ¿Cuándo? Permitís que te corrija, ¿no? Es útil para corregir, para instruir. Es útil para enseñar. A nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. O a alguien acá le gusta. De chico nunca me gustó que me digan lo que tenía que hacer. Y si me decían que tenía que hacer esto, yo seguro que iba a intentar hacer lo opuesto por lo menos, aunque después termine haciendo eso y terminaba obedeciendo a escondidas, porque me daba bronca hacer lo que me habían dicho que tenía que hacer. Pues la palabra de Dios está para decirte lo que tenés que hacer. La palabra de Dios está para enseñarte. La palabra de Dios o ocupa ese lugar en tu vida o no tiene sentido. Leer la palabra de Dios y no permitirle a la Biblia que te enseñe no tiene sentido. Leer la Biblia porque es hermoso, porque me encantan las historias, porque me gusta, está muy bien. Pero la función de la vida, la utilidad profunda de la Biblia es encontrar enseñanza en ella. O sea, darme cuenta cuál es el camino, buscar, encontrar el camino de ir a la Biblia para permitirle que la Biblia me marque, me señale, me muestre. Si la Biblia no me enseña, si no le permite a la Biblia enseñarme, no tiene sentido la Biblia. Después sigue diciendo, es útil para redarguir. Redarguir es discutir, convencer. La Biblia es útil para convencerte, permitirte entender. Convencer es difícil ser convencidos. Convencerte de algo nuevo es sumamente difícil. Convencerte de que vos creías hasta ahora que era blanco, pero en realidad es negro. Solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer en nosotros. Porque nosotros, en general, no lo queremos permitir. Es útil para corregir, para instruir en justicia, para capacitarte. Hermano, ¿qué es la Biblia para vos? ¿Hasta
dónde llega la utilidad de la Biblia para vos? ¿Qué espacio le has dado en tu vida a la Biblia? La Biblia tiene palabras claras para cada uno de nosotros en los diferentes momentos. ¿Saben? El otro día, leyendo la palabra de Dios, me encontré con un pasaje que hasta ahora nunca lo había visto. Todos hemos leído la Biblia 3, 4 veces, 10 veces, 15 veces. Pero la palabra de Dios tiene instrucción en el momento justo para el instante que estás pasando. Acompáñame en Isaías capítulo 46. Fíjense lo que Dios nos dice. Dice allí, versículo 3. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que habéis sido llevados desde la matriz. Fíjense, Dios dice, oídme, casa de Israel. Cuando Dios usa esta manera de expresarse, lo que nos está diciendo, lo que voy a decir es importante. Escuchen porque es importante. Y entonces Él nos dice, hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Hasta vuestras canas os sostendré. Yo os hice, yo os llevaré, yo os sostendré y os guardaré. Fíjense, un mensaje sencillo, es útil, sí es útil, se encuentra conmigo, se encuentra en momentos difíciles, sí se encuentra. Dios me dice, yo siempre te tuve. Así como te tuve cuando eras niño, así como te tenía en mis brazos, te sostenía en mis brazos cuando era niño. Yo te voy a seguir sosteniendo. Y la vida va pasando. Y la vida va llegando para algunos. La etapa de la vida en la cual están pasando no tiene tantas alegrías como otros momentos. Dios dice, yo estuve. Yo estoy. Dios te guía. Yo estuve en los momentos difíciles de tu vida. Ahora te voy a seguir sosteniendo. Generalmente miramos atrás en nuestra vida y tenemos la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Tenemos la idea de que otras etapas en nuestra iglesia estaba en mejor situación. Miramos para atrás y tenemos la idea de que en otros momentos en nuestra vida parece que Dios estaba más presente. Nos acordamos cuando hacíamos esto o hacíamos aquello y el esfuerzo que poníamos en lo que hacíamos acá en la iglesia y Dios estaba presente así. Me acuerdo cuando tuve que enfrentar esta dificultad, tuve que enfrentar lo otro, parecía que no iba a lograr aquello, pero Dios estaba presente. Dios con este versículo te está diciendo, yo soy el mismo. El que estuvo en esta iglesia cuando a vos te parecía que las cosas iban bárbaro. Es el mismo que está ahora. El que estuvo en tu vida cuando enfrentaste las dificultades grandes, tremendas, que parecía que no ibas a tener manera de sobrevivir a eso, ese mismo Dios dice, yo estuve y estoy. Yo no cambié, yo no me alejé, yo no soy otro, yo soy el mismo. Hermanos, la palabra de Dios tiene para todos nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios es útil. Es útil cuando le permitís que te enseñe. La palabra de Dios es útil cuando le permitís que te corrija. La palabra de Dios es útil cuando le permitís que te instruya en el camino de Dios. Porque el objetivo de la palabra de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Jesús utilizó una parábola para referirse a esto mismo. En Mateo capítulo 7 ustedes encuentran la parábola de los 2 cimientos. Una de las más conocidas de la Biblia. Los que somos
adventista de toda la vida, en las escuelitas sabáticas cantábamos que el hombre prudente su casa construyó, en la roca construyó, el insensato en la arena. El objetivo de esa parábola Jesús lo expresa claramente, dice, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica, le voy a comparar a. Y todo aquel que me oye estas palabras y no las pone en práctica, le voy a comparar a un hombre insensato. Para Dios no es opción el hecho de que el cristiano que quiera haga de la palabra de Dios su guía y el que no la tenga allí. Hoy vivimos en un mundo que usa la palabra de Dios. A la gente cuando uno le dice, ¿tiene una Biblia? Sí, tengo una Biblia. Y todos los días la lee, no la leo, pero todos los días la toco antes de irme a dormir. Es un amuleto. Pero para nosotros a veces como cristianos todavía la palabra de Dios siguió siendo un amuleto. Hermanos, necesitamos buscar más la Biblia. Necesitamos permitirle a Dios que obre a través de su palabra en nosotros. Necesitamos que Dios transforme nuestras vidas. Necesitamos ser modificados en cosas profundas. Todos tenemos en nuestra vida luchas. Y yo cuando pienso en las mías, a veces pienso que Dios hace tiempo que tendría que haberme dado la victoria en algunos aspectos. Yo quiero ser un mejor marido. Yo quiero ser un mejor pastor, un mejor compañero, una mejor persona. Pero no lo voy a hacer nunca, a menos que ponga en práctica la palabra de Dios en mi vida. A menos que le permita a la palabra de Dios guiarme, decirme lo que está correcto y lo que no. A menos que vaya a la Biblia con mi mente absolutamente abierta para que el Señor me indique el camino. Tenemos la palabra más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo mismo dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. ¿Cuál es la lámpara que está alumbrando tu camino? ¿Cuál es la lumbrera que te está dirigiendo? ¿Por qué haces y dejas de hacer las cosas? ¿Por qué hacemos y dejamos de hacer algunas cosas aquí en la iglesia? Hermanos, como iglesia siempre fuimos el pueblo de la palabra de Dios, porque siempre profundizamos y hemos estudiado mucho. Pero últimamente hemos dejado un poco de lado esto. Y últimamente no le hemos dado a la Biblia el lugar que debe tener en nuestra vida, en nuestra iglesia. Yo les propongo que busquemos al Señor como tiene que ser buscado, que nos encontremos con Él como tiene que ser, que permitamos en nuestra vida que abramos nuestros corazones y que le digamos, Señor, tómame de manera completa, instruíme, guíame, confrontarme con tu palabra, mostrame el camino por el cual debo andar, mostrame el camino que debo dejar de lado, porque hay un mundo entero que necesita de Dios. Hay un mundo al cual es muy difícil llegarle y decirle esto es así porque Dios lo dice. Porque eso funciona para vos, para tu manera en la cual fuiste educado. Esto funciona para mí muy bien también, como yo fui educado. Si la Biblia lo dice, ya está. Pero hay un mundo al cual tenemos que llegar, pero al cual Satanás viene preparando para que no podamos llegar. ¿Saben cuál es la única manera de llegar al mundo que nos rodea hoy por hoy? Tu testimonio y mi testimonio. Hay algo que no ha sido destruido en el mundo que nos rodea, y es el valor de una vida guiada por la palabra de Dios. Es el valor del testimonio de una vida en los brazos de Dios. Es el valor de una vida. Upgrade your Ustream viewing experience. Enjoy live broadcasts and videos without banners and ad interruptions. Watch Ustream without ads.
Visit ustream.tv/ad-free viewing. Entonces dirigida por el Espíritu Santo de Dios. El testimonio es lo único que hoy por hoy no es cuestionado. Es más, si vos te fijás, las grandes empresas usan el testimonio para vender sus productos. Hay un jabón, ¿no? Dove. Gente que no conozco, que nunca en mi vida no sé ni quién es, agarra el jaboncito y me dice, a mí yo lo probé y me fue bárbaro. Le pagan a él, pagan toda la filmación y después le pagan a los canales en los horarios más caros para que alguien que yo no conozco me diga, este jaboncito a mí me hizo bárbaro. ¿Por qué lo hacen? ¿Tienen ganas de tirar el dinero? Es lo que llega. Es lo que llega. El testimonio. El testimonio es una vida, para nosotros es una vida cristiana auténtica, real. Como Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. ¿Qué es eso? Significa que tienen que ver lo que Dios va haciendo en tu vida. Y eso son obras buenas. Y hablamos de obras y nos parece que estamos hablando de justificación, por lo tanto no tiene nada que ver. Es transformación. Es un Dios cambiándote a través del estudio de su palabra, de encontrarse con vos cada día, a través de llegar a lo profundo de tu vida, a través de lo que Él decidió que vos tengas en tus manos hoy. Y ese Dios que cuidó la Biblia se acerca a vos hoy, te abraza y te muestra cuál es el camino. Y es esa la única manera que Él tiene hoy en día de llegar a los demás. Porque una vida transformada, cambiada, un cristiano auténtico en medio de una oficina, es como una luz en medio de la oscuridad. Un cristiano auténtico sala el lugar, da sabor al lugar donde se rodea. Pero si como cristianos auténticos yo en vez de guiarme por la Biblia me guío por otras cosas y termino hasta pensando de la misma manera. Y llegando a la conclusión, y bueno, yo también tengo que ser feliz. Y llegando a conclusiones como las que he escuchado muchas veces, diciendo, bueno, esto sí, la verdad, esto es así, pero hoy no se puede. Y yo me he visto muchas veces tentado a eso. A decir, me parece bárbaro lo que dice la Biblia, pero hoy en día, así como estamos, hoy es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero está en su palabra. Si no nos encontramos cada día con ella, si no dedicamos tiempo, si dedicamos más tiempo al televisor que a la Biblia, si dedicamos más tiempo a la computadora que a la Biblia, al Facebook que a la Biblia, si no tenés ese encuentro personal y único con Dios, único porque estás vos y Dios. Personal porque no es lo mejor. O sea, es bárbaro hacerlo en pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, bárbaro. Pero si eso es todo, no te alcanza. Si no tenés un encuentro diario y personal con tu Creador, que transforme tu vida, donde Él te puede ir diciendo cuál es el camino, donde Él te pueda ir señalando, no vamos a vivir una vida que llame la atención. Y ojo que es un equilibrio muy delicado, depende de qué lado lo mirás, parece que te estás equivocando. Porque tu objetivo en realidad no es llamar la atención, pero el cristiano auténtico llama la atención. Llama la atención por cuáles son sus principios y la manera en que vive esos principios. Llama la atención porque tanto tiempo rodeado de otras personas que no comparten tu religión, rodeado en una oficina donde ellos saben que vos actúas diferente, distinto, hasta comés distinto, hasta te vestís distinto, sos diferente. Llega el momento en que quieren saber por qué. Siempre llega.
Y llega el momento en el cual te van a preguntar, y llega el momento en el cual la vida los amarrió, la vida lo está golpeando, lo está revolcando, no sabe, está mareado, está dando vueltas allí, no sabe dónde salir. Y adivinan quién piensan. Y esa es la oportunidad. Hermanos, Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de la Biblia. Dios tiene una iglesia. Y esa iglesia es la iglesia que lo pone en primer lugar. A Dios no le preocupa si los integrantes de su iglesia son ricos o no, son eruditos o no, tienen culturalmente, son apreciados o no. No es ese el problema de Dios. El problema de Dios es si su pueblo vive o no vive de acuerdo a los principios que están en su palabra. Porque lo que va a convencer al mundo no son mis palabras ni las tuyas. Lo que va a convencer al mundo no es que tengamos aquí personas distinguidas de la sociedad. Lo que va a convencer al mundo es que nosotros, simples cristianos, vivamos auténticamente la religión que está en su palabra. Simplemente que hayamos encontrado su palabra y que las hayamos devorado como el profeta y hayan sido por gozo y alegría de nuestro corazón. Ahí está la transformación. Ahí está la luz del mundo. Ahí está la sal de la tierra. Ahí está el hombre prudente. Ahí está el cristiano auténtico y real. Todo reavivamiento comenzó con una búsqueda de la palabra de Dios profunda. Y así como fue en la época de Josías, lo fue en la época de Lutero. Y así lo fue en la época de nuestros pioneros en el 1800. Y así lo será en el pueblo remanente de Dios, que busca al Señor y reencuentra el tesoro que ya tenía. Pero se reencuentra con el tesoro y le da a la Biblia la utilidad para la cual fue escrita. Le permite que lo instruya, le permite que lo corrija, le permite que lo enseñe, le permite a la Biblia, a Dios a través de la Biblia, transformar su vida. Y ese pueblo, queriendo o sin querer, alumbra al mundo que lo rodea. Que Dios nos bendiga y que podamos darle a este libro el espacio que siempre debiera tener en nuestra vida. No miremos a otros, miremos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está en su santa palabra. Que la santa palabra de Dios guíe tu vida y la mía. Es mi deseo y oración. Amén.